Hola a todos. Permitidme, como en alguna otra ocasión, que antes de empezar con el post de hoy, mencione un caso que la verdad me tiene bastante preocupado. Es el tema de las copias y quebrantamientos de copyright que se producen en YouTube. En mi caso me han sido descaradamente y burdamente copiados algunos vídeos. El último de ellos, el relativo a los códecs en el formato Bluetooth, que algunos se han permitido, como ya he comentado en algunos comentarios de algún post mío, de forma directa en su contenido, desarrollo y forma. O sea, no es una casualidad el hablar del mismo tema, es directamente copiar, señores, y eso no se puede tolerar. Por mi parte, ya he tomado las medidas correspondientes, está denunciado ante el gabinete jurídico de YouTube. Llevo ya varios días intercambiando información y datos prácticamente a diario con ellos para que esto se resuelva de la mayor y más pronta manera posible. Según me informan, muy posiblemente estos amables señores van a ser más que amonestados, van a ser desmonetizados, se les va a bloquear ese post y todos aquellos que tengan que ver actualmente y en un futuro con este post. Ya que si yo redacto un guión, realizo un post, aunque no sea editado como el suyo, mis medios son más humildes, y lo subo a YouTube, nadie tiene el más mínimo derecho a usurpar aquello que es mío o de cualquier otro. Defenderé a ultranza cualquier hecho de este tipo. Gracias por aguantarme una vez más este rollo. Y bien, pasemos al vídeo de hoy. Tal y como os prometí el viernes pasado, hoy vamos a hablar de las principales problemáticas de los amplificadores de audio, tanto en su versión a válvulas como en su versión a transistores. Bien, entremos en harinas. Los amplificadores de audio a válvulas, también conocidos como amplificadores de tubos o de bulbos en algunos países, tienen algunas características y problemas muy específicos que debemos tener muy en cuenta. Empecemos. El calentamiento. Las válvulas emiten un calor más que considerable, lo que puede requerir de una más que importante y buena ventilación y disipación para evitar problemas de sobrecalentamiento. Mayor consumo de energía. Los amplificadores de válvulas tienden a consumir más energía en comparación con los amplificadores de estado sólido o transistores, lo que puede aumentar los costes operativos de los mismos. Mantenimiento. Las válvulas tienen una vida útil relativamente limitada y eventualmente necesitan ser reemplazadas y reajustar lo que se llaman sus vías a lo largo de la vida útil de estas válvulas. Esto puede ser en algunos estadios u ocasiones relativamente costosas y requieren de unos ciertos conocimientos técnicos. Peso y tamaño. Los amplificadores de válvulas suelen ser más grandes y pesados en comparación con los amplificadores de transistores o estados sólidos de potencia similar, evidentemente. Fiabilidad. Las válvulas son mucho más susceptibles a fallas y a menudo requieren de un periodo de calentamiento antes de alcanzar su rendimiento óptimo. Por cierto, yo no creo en los rodajes. Costo. Los amplificadores de válvulas tienden a ser más caros tanto en términos de compra inicial como de mantenimiento a lo largo de su vida, debido al reemplazo periódico de las válvulas, como acabo de mencionar. Respuesta de frecuencia. Algunos amplificadores de válvulas
pueden tener una respuesta de frecuencia ligeramente diferente en comparación con los amplificadores de estado sólido, lo que puede afectar al tono y coloración del sonido. Hablaremos de él más adelante, como luego veréis. Eficiencia energética. Los amplificadores de válvulas son menos eficientes en términos de conversión de energía en sonido, lo que significa que generan muchísimo más calor y disipación y menos potencia de salida por vatio de corriente consumido. Por cierto, quiero puntualizar de que, como estaréis viendo, no asevero nada. Digo la mayoría de los casos, la mayoría de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente por puntualizar. Sin embargo, es importante también tener en cuenta en estos problemas y considerar si un amplificador de válvulas es la elección más adecuada o adecuada para tus necesidades y sobre todo para tu presupuesto. Sensibilidad a golpes y vibraciones. Las válvulas son muy sensibles a golpes y a vibraciones, por lo que los amplificadores de válvulas deben de ser manejados con un cierto cuidado. Poca versatilidad en términos de géneros musicales, también algo opinión propia. Aunque los amplificadores de válvulas son apreciados por su sonido característico, pueden no ser ideales para todos los géneros musicales, ya que en algunos estilos requiere de una reproducción más precisa, más rápida y sin la más mínima coloración o timbre. Reemplazo de las válvulas. En caso de que una válvula llegue al final de su vida útil, falle o se rompa, puede ser necesario buscar una válvula de reemplazo adecuada, lo que podría ser complicado si el modelo original ya no está disponible. En algunos casos os puedo asegurar que es así. Menor peso y tamaño. Debido a la naturaleza de las válvulas y la necesidad de componentes adicionales, grandes transformadores, sobre todo los de salida, los amplificadores de válvulas son generalmente más grandes y pesados que sus contrapartes en estado sólido o transistorizados. Por no hablar de los tipo D, que también hablaremos en un futuro post. Vida útil de las válvulas. Las válvulas, como ya he mencionado, tienen una vida útil relativamente limitada y su rendimiento tiende a degradarse de forma considerable a lo largo de su vida y en el tiempo, lo que significa que deberás de reemplazarlas periódicamente para mantener el rendimiento óptimo de tu amplificador. Costes de reemplazo y mantenimiento. Reemplazar las válvulas y llevar a cabo el mantenimiento adecuado puede ser costoso a lo largo del tiempo, lo que debe tenerse en cuenta al considerar un amplificador a válvulas para su compra o consideración. Mayor consumo de energía en reposo. Los amplificadores de válvulas consumen una gran cantidad significativa de energía incluso cuando no están en uso, cuando están simplemente en marcha, enchufados y en stand-by. Mayor tiempo de calentamiento, como también he mencionado antes. Las válvulas requieren de un tiempo de calentamiento para alcanzar su rendimiento y su mayor desempeño y más óptimo. Esto puede significar que debes de esperar, evidentemente, unos minutos antes de que el amplificador esté listo para su uso más apropiado. Mayor fragilidad, como también hemos visto, las válvulas son componentes realmente frágiles y pueden dañarse fácilmente si el amplificador se mueve o golpea o recibe un movimiento relativamente brusco. Esto puede aumentar el riesgo de avería y reparaciones relativamente costosas. Limitaciones en la potencia. Los amplificadores de válvulas tienden a ser menos potentes en comparación con los amplificadores de estado sólido del mismo tamaño, peso y precio. Reparaciones costosas. Cuando un amplificador de válvulas requiere reparaciones o mantenimiento, estas pueden ser más costosas, ya que los técnicos especializados en válvulas, yo me atrevería a decir que no son demasiados, realmente escasean y muy a menudo cobran tarifas muy apropiadas a estos conocimientos y a su estadio. No son ideales para aplicaciones portátiles,
Debido a su tamaño y peso y sensibilidad a los golpes, los amplificadores a válvulas no son la mejor opción, no digo que no sean una opción, más adecuada para amplificadores portátiles o de viajes o de touring o para músicos, aunque sí los emplean y ellos saben cómo los deben de tratar. Ruido de fondo y zumbidos. Algunos amplificadores, insisto, algunos amplificadores de válvulas con el tiempo pueden tener un ligero ruido de fondo y zumbidos, especialmente en amplificadores mal mantenidos. Esto puede afectar a la calidad final o real de su sonido. Mayor costo de propiedad a largo plazo. A lo largo del tiempo, los costos de propiedad de un amplificador de válvulas pueden ser significativamente mayores debido a la necesidad de reemplazar las válvulas, realizar mantenimientos y abordar reparaciones. Evidentemente, los amplificadores a válvulas también se reevalúan más fácilmente. No todo iba a ser negativo. Pérdida de potencia con el paso del tiempo. A medida que las válvulas envejecen, como ya he comentado, su rendimiento se degrada y su potencia cae, lo que significa que el amplificador puede perder potencia y claridad y sus características técnicas y sonoras. Escasez de piezas de repuesto. En algunos casos puede ser difícil de encontrar piezas de repuesto específicas, propias u originales para amplificadores de válvulas más antiguos o modelos menos comunes o modelos vintage, lo que puede complicar realmente sus reparaciones. Reemplazo de válvulas coincidentes. En algunos amplificadores de válvulas es importante emparejar sus válvulas finales. Sus 2, 4, etcétera, válvulas finales deben ser emparejadas con precisión para mantener un equilibrio total óptimo y poder ajustar convenientemente el mencionado bias. Esto puede complicar la situación y la sustitución de dichas válvulas, ya que no todas las válvulas serán intercambiables entre sí. Insisto, deben ser pareadas. Limitaciones en la versatilidad del sonido. Aunque muchos amantes del audio aprecien el sonido cálido, evidentemente, de los amplificadores de válvulas, estos amplificadores pueden ser ideales, no pueden ser ideales para todos los géneros musicales, lo que limita su versatilidad en comparación con los amplificadores de estado sólido. Limitaciones de potencia para aplicaciones de alta disponibilidad y alto desempeño. Los amplificadores de válvulas suelen ser más adecuados para aplicaciones de baja y media potencia, no siendo recomendable para altavoces de baja o media eficiencia, como ya vimos en un anterior post o en anteriores post. En general, los amplificadores de válvula ofrecen un sonido característico, algunos le llaman cálido, que pueden ser muy apreciados para ciertos audiófilos en muchos casos. Bueno, yo me cuento entre ellos y ya me he declarado cuáles son mis gustos característicos en este aspecto. Sin embargo, es importante entender sus desventajas y considerar cuidadosamente tus necesidades y preferencias antes de decidir si son la opción más adecuada para ti. Bien, pasemos a darle caña también a los amplificadores de estado sólido, a los transistorizados, como no. Los amplificadores de audio de estado sólido transistorizados que utilizan transistores en lugar de válvulas también tienen sus propios problemas y desafíos. Bien, pasemos a ellos. Calor. Aunque generan mucho menos calor que los amplificadores de válvulas, los amplificadores de estado sólido también pueden calentarse durante su uso prolongado y deben de tener una buena disipación de calor, sobre todo los amplificadores llamados o de clase A. Ya tratamos sobre las diferentes tipologías y tipos de amplificación en un anterior post, os remito a él. Distorsión de cruce. También hablamos de las distorsiones en un anterior post, aquí haremos un pequeño repaso. Algunos amplificadores de estado sólido, insisto, algunos amplificadores de estado sólido pueden experimentar una considerable distorsión de cruce en niveles de salida muy altos o al operar cerca de su capacidad máxima, lo que puede afectar en su calidad de sonido.
Coloración del sonido, insisto, hablaremos de él muy pronto. Algunos audiófilos argumentan que los amplificadores de estado sólido pueden sonar más fríos o clínicos en comparación con el sonido cálido o más cálido y característico de los amplificadores de válvulas. Distorsión de alta frecuencia, otra distorsión que también vimos en ese anterior post. Algunos amplificadores de estado sólido pueden introducir distorsión de alta frecuencia que puede ser audible en sistemas de altavoces de una cierta o alta calidad. Sensibilidad a la impedancia de carga. Los amplificadores de estado sólido pueden ser, y normalmente son, más sensibles a la impedancia de carga de los altavoces en comparación con los amplificadores de válvulas. Esto significa que debes de emparejar cuidadosamente tus altavoces con el amplificador para obtener el mejor rendimiento y resultado sonoro y acústico deseado. Costes de reparación. Si un amplificador de estado sólido necesita de reparaciones, y a veces puede ser costoso, específicamente si se trata también del modelo de gama alta o vintage, con componentes especializados y propios de cada uno de sus fabricantes y su tiempo de fabricación. Insisto, no todos son ventajas en el vintage. Vida útil limitada de los transistores. Aunque los transistores son muchísimo más duraderos que las válvulas, también tienen una vida útil y pueden llegar a fallar con el tiempo o a lo largo del tiempo. Consumo de energía en espera. Al igual que los amplificadores de válvulas, algunos amplificadores de estado sólido también pueden consumir una cierta y considerable energía en su estado de espera. Tamaño y peso. Aunque generalmente son más ligeros y compactos que los amplificadores de válvulas, y no digamos los nuevos de clase D, hablaremos de ellos. Los amplificadores de estado sólido pueden también ser relativamente grandes y pesados en función de su potencia, diseño y desempeño. Rendimiento de alta frecuencia limitado. Algunos amplificadores de estado sólido pueden tener un rendimiento a alta frecuencia relativamente limitado o limitado, lo que puede resultar en una respuesta en agudos menos detallada y precisa en comparación con sus hermanos los amplificadores de alta gama. Compresión de audio. Algunos amplificadores de estado sólido pueden experimentar compresión de audio a niveles de salida muy altos o cerca de su límite, lo que algunos conocen o denominamos cerca de su clipping, lo que significa que la amplitud de las señales de audio se limitará, y de hecho se limita, afectando la calidad de sonido en situaciones de alto volumen, sobre todo si sus fuentes de alimentación no están lo suficientemente bien diseñadas y dimensionadas. Componentes sensibles a la estática. Los amplificadores de estado sólido pueden ser más sensibles a la electricidad estática y las descargas eléctricas, lo que puede dañar componentes internos y afectar su funcionamiento. Diseño de circuito crítico. El diseño del circuito de un amplificador de estado sólido es relativamente más crítico para su buen rendimiento. Un diseño deficiente puede dar innumerables problemas de distorsión, ruido y escasez en su respuesta de frecuencia. Dependencia de la fuente de alimentación, como hemos visto hace un momento. La calidad y estabilidad de la fuente de alimentación son mucho más que fundamentales para el buen rendimiento y desempeño de un amplificador de estado sólido. Dificultad en la reparación do it yourself o por uno mismo. Los amplificadores de estado sólido suelen ser más complicados de reparar para los entusiastas del bricolage o del do it yourself, en comparación con los amplificadores de válvulas, evidentemente, ya que los componentes electrónicos pueden estar más integrados. De hecho, muchos de los amplificadores de unos años para acá ya utilizan una cierta integración, circuitos integrados, LSIs, HSIs, etc. Y estos son menos accesibles y menos fáciles de reparar, sobre todo si no tienes un utillaje específico para ellos.
Hay quien se atrevió a decir, de hecho también lo denuncié en un anterior post, que los amplificadores o componentes IFI de estado sólido con circuitos integrados LSI de alta integración o SMDs no se pueden reparar. Mentira cochina, se reparan. No hay por qué tirarlos a la basura. Dificultad en la modificación. Aunque es posible modificar los amplificadores de estado sólido para mejorar su rendimiento y características, puede ser, relativamente complicado y menos común que hacer modificaciones en los amplificadores de válvulas. Costo de componentes de alta calidad. Para obtener un rendimiento óptimo, no solamente en esto, en cualquier amplificador de estado sólido o válvulas, puede ser necesario invertir en componentes de muy alta calidad como transistores de potencia, condensadores, transformadores toroidales, condensadores de alta calidad, resistencias, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que puede aumentar significativamente el coste por equipo y por su upgrade. Tiempo de vida útil de los componentes. Aunque los transistores, como he dicho antes, tienden a ser más duraderos que las válvulas, tienden también a tener una vida útil, lo que significa que eventualmente requerirán de su reemplazo y sustitución. Dificultad para lograr el sonido vintage. También trataremos de este tema en un próximo post, como luego veréis. Algunos audiófilos prefieren el carácter y la calidez del sonido vintage que ofrecen algunos amplificadores y pueden encontrar que los amplificadores de estado sólido actuales no pueden replicar completamente este tipo de sonido. Yo lo pongo en duda, de verdad. Cualquier amplificador actual transistorizado puede simular en su desempeño cualquier tipo de sonoridad o timbre. Amplificadores integrados. Los amplificadores de estado sólido modernos a menudo se presentan en configuraciones integradas, con preamplificadores, amplificadores de potencia, DACs, extremers, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque algunos los tiren por tierra, no tienen por qué dar ni más ni menos problemas que los amplificadores con menos componentes o con menos características. No es verdad. Son una parte de esta configuración importante. Si esta falla, puede ser relativamente fácil o relativamente costoso, o más o menos simple o más o menos complicado su reparación o su reemplazo, evidentemente. Sensibilidad a las fluctuaciones de impedancia de los altavoces, como también hemos comentado antes. Algunos amplificadores de estado sólido pueden ser más sensibles a las variaciones de impedancia de los altavoces, lo que puede afectar, evidentemente, negativamente en el rendimiento, desempeño y la calidad de su sonido. Limitaciones en la capacidad de conducción de carga. Algunos amplificadores de estado sólido pueden no ser capaces de manejar cargas muy bajas o muy altas de manera eficiente, lo que puede restringir las opciones de altavoces que se pueden utilizar o emparejar con ellos. También hablamos de cómo emparejar amplificadores con altavoces en un anterior post por mi parte. Posibles problemas de compatibilidad, lo que algunos llaman el match. Bien, puede surgir problemas, evidentemente, de compatibilidad entre amplificadores de estado sólido y ciertos componentes de audio, no solamente con los altavoces, como preamplificadores o fuentes de sonido, si sus niveles de señal no coinciden y son adecuadas y técnicamente compatibles entre ellos, cosa que actualmente os puedo asegurar que está más que resuelta. Falta de nostalgia, esto sí es un tema importante. Algunos amantes de la música y audiófilos y amantes del vintage sobre todo pueden perder la estética y la nostalgia asociada con los amplificadores de válvulas y con el sonido vintage que estos ofrecen. Bueno, es un gusto y una opción. Requerimientos de espacio. Aunque son más compactos que los amplificadores de válvulas, los amplificadores de estado sólido todavía pueden requerir de espacio adicional en nuestro rack de audio o sistema de sonido en nuestros salones o casa. Sonido más
limpio. Algunos audiófilos prefieren la precisión y la limpieza del sonido de los amplificadores de estado sólido. Otros pueden encontrar que carecen de la calidez ya mencionada y el carácter que ofrecen los amplificadores a válvulas. Evidentemente, son gustos y son opciones. Dependencia de la calidad de la fuente de señal. Bueno, opiniones. Los amplificadores de estado sólido deben ser altamente transparentes y deben de revelar fácilmente las deficiencias de la señal de las fuentes de sonido empleadas y a ellos conectadas, como grabaciones de baja calidad o con compresión descarada, por la razón que sea por su formato o por la simple guerra del mastering. También hablamos de ella en un anterior post. Diseño del circuito crítico. El diseño del circuito de un amplificador de estado sólido es más que fundamental para su rendimiento, su desempeño y calidad de audio. Un diseño de circuito deficiente puede llevar al traste y crear muchos problemas de distorsión, ruido y pérdida de detalle en la música, por no hablar de la dichosa diafonía. Costo de componentes de alta gama, ya hemos hablado también de ellos. Para lograr un rendimiento óptimo de un amplificador de estado sólido, a veces es necesario invertir un poco más en componentes de muy alta gama o de más alta gama, como transistores de alta potencia, capacitores, resistencias, transformadores de lo que se llama grado audiófilo, lo que puede aumentar el coste de compra del equipo. Reparación y modificaciones más complejas. Los amplificadores de estado sólido modernos a menudo incorporan tecnología muy avanzada y circuitos integrados LSI y SMD, lo que puede hacer que las reparaciones sean más complejas y costosas en comparación con los amplificadores a válvulas, sobre todo si no hay gente preparada y con su utillaje correspondiente para estas reparaciones. Te pueden hacer realmente lo que se llama un auténtico desastre. Mantenimiento preventivo. Aunque los amplificadores de estado sólido generalmente son más robustos que los amplificadores a válvulas, aunque pueden requerir de mantenimiento preventivo también periódico, como la revisión de algunos de sus componentes. Dificultad en la actualización. En algunos casos, la actualización de un amplificador de estado sólido con componentes de mayor calidad y características adicionales audiófilas pueden ser más complicadas debido a la disposición interna y de sus componentes dentro del propio amplificador o caja que lo contiene. Entonces, te estarás pensando y preguntando, ¿cuál es mejor? No hay una respuesta única, seamos honestos, sobre cuál es mejor entre los amplificadores de válvulas, tubos o búlbulos o los amplificadores de estado sólido de transistores, ya que la elección depende en gran medida de tus propias preferencias y gustos personales, tus necesidades específicas y sobre todo de tu presupuesto. Algunas personas, incluyo, optan por tener ambos tipos de amplificadores en sus sistemas de audio para adaptarse a diferentes situaciones, diferentes sonoridades y diferentes resultados. La mejor manera de discernir es escuchar y comparar durante varias sesiones y durante varios días entre ambos tipos de soluciones de amplificación, con tu música favorita, y determinar cuál te brinda la experiencia auditiva que más te satisface. Y como siempre me canso y siempre digo, que nada ni nadie decida por ti. Toda influencia seguro será negativa para tu disfrute, seguro. Y eso es todo por hoy, que como siempre digo, no es ni ha sido poco. Tomad vuestras propias opiniones, conclusiones y consideraciones al respecto. Quedo abierto a cualquier duda, pregunta, aclaración, cuestión o sugerencia por vuestra parte, que como bien sabéis será puntualmente respuesta en las cajas de comentarios. Recordad,
Si os ha gustado, dadle al like, por favor. Faltan likes en los posts en YouTube. Suscribiros si no lo estáis ya. Acordaros de darle a la campanilla gris para que YouTube os avise de cualquier novedad, no solamente de los posts de los viernes, sino de cualquier novedad dentro del canal. Gracias sobre todo por haberme aguantado y haber llegado hasta aquí. Y nos vemos, si así lo creéis oportuno y lo consideráis, el próximo viernes en un nuevo capítulo de A las 8 estrenamos. En él, como ya habéis intuido y os he venido preveyendo y preanunciando, hablaremos de por qué colorea su sonido un amplificador de audio. Hasta entonces, que tengáis una muy musical y feliz semana. Nos vemos.